Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Muy buenos días, amigos oyentes. Siendo las 8 de la mañana empezamos una edición más de su programa favorito, La Biblia para Todos. Hoy, miércoles 14 de mayo, les brindaremos la mejor programación por espacio de 30 minutos con las mejores entrevistas, ofertas y todo lo que a ustedes les gusta, en compañía siempre de Alberto Torres. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días, Mayra. Muy buenos días, amigo oyente. Efectivamente, es un privilegio acompañarlos, poder ingresar a su hogar, a su trabajo, el lugar donde se encuentren, como cada día, la Biblia para todos, gracias a la Sociedad Bíblica Peruana. Que Dios te bendiga. Gracias por estar siempre en sintonía. Y empezamos con la reflexión de la mañana. Dios mío, tú bendices y das honra al pueblo que te alaba, que acepta tu dirección y se alegra en tu justicia. Libro de Salmos, capítulo 89, verso 15. ¿Qué es preferible? ¿Saludar de vez en cuando a una persona muy importante o ser su amigo? Sin duda, la amistad es mucho más valiosa que un simple apretón de manos de vez en cuando. Algunas personas se acercan a Dios con la intención de pedirle que los ayude a resolver los problemas, ser curados de las enfermedades, recibir la bendición para realizar con éxito un proyecto determinado, asegurarse la protección de los ángeles al conducir en la carretera, conseguir las mejores ofertas en el supermercado y mil cosas más. Quienes se comportan de esta manera solo recurren a la ayuda del Creador cuando se ven superados por las circunstancias y los problemas. Pero en cuanto logran lo que buscaban, no invierten tiempo ni esfuerzo en conocer a Dios y aprender sus enseñanzas para alcanzar una vida feliz. Pero los seguidores de Jesús sabemos que es mucho más valioso desarrollar una amistad con Dios antes que tratar de lograr un beneficio específico para nuestra vida. Como Padre bondadoso, Dios se alegra de ayudar a quienes confían en Él, pero está mucho más contento con aquellos que deciden ir más allá de un insistente pedido de favores y dedican tiempo para hablar con Él en oración, conocerlo y recibir sus consejos para disfrutar del éxito y la plenitud. Por ello, recuerda siempre: por supuesto que Dios desea bendecirnos y ayudarnos en todo momento, pero disfrutaremos mucho más de sus beneficios al entablar una relación permanente con nuestro Creador. Y en nuestro bloque informativo les traemos las noticias nacionales e internacionales del acontecer de la Biblia. Así es, vamos actualizando las informaciones en esta mañana. ¡Atención! Los estudios bíblicos grupales de la Sociedad Bíblica Peruana inician con el estudio del libro a los Hebreos. Esto se realizará desde el martes 3 de junio en el Hotel La Primacía, ubicado en la avenida Alejandro Tirado, 401, Santa Beatriz. Además, tendrán 4 horarios para elegir: los martes a las 8:30 de la mañana, los miércoles a las 3 de la tarde y 7 de la noche, y los jueves a las 7 de la noche. Informes e inscripciones en la Casa de la Biblia o llamando a los teléfonos 433-5815 y 433-0232. En cuanto a las noticias internacionales, muchos jóvenes en Ucrania han arruinado sus vidas por el alcohol, la delincuencia y la adicción. Las iglesias de la localidad, en conjunto con la Sociedad Bíblica, les han dado una nueva oportunidad a través de la donación de Biblias juveniles, campamentos y otras actividades, las cuales les brindan la oportunidad de tener un ambiente de amor y de seguridad. Esta labor es realizada en conjunto con orfanatos, iglesias, centros de rehabilitación de drogas, centros de detención de menores y otras instituciones que ayudan a los jóvenes con problemas. El propósito es darles una nueva oportunidad de aprender acerca del amor de Dios. En esta oportunidad también queremos invitarte al taller Llamados a Discipular con el expositor Fidel Castro, los días del 28 al 30 de mayo, de 6 a 9 de la noche, en el CONEF. Esto está en el Jirón Huaraz 2030 Pueblo Libre. El costo es de solo 20 nuevos soles. Para los socios del Club SBP, a 10 soles. Ya lo sabes, Llamados a Discipular, un taller importante que no puedes perdértelo. Y ahora les presentamos su secuencia favorita, ¿Sabías que? ¿Sabías que la palabra canon significa regla o medida?
Así que se le llama canon bíblico al conjunto de libros que integran la Biblia, según una determinada tradición religiosa y que considera así divinamente inspirados a ciertos libros y a otros no. Así en la Biblia judía hay dos, el canon alejandrino y el de Hania. Realmente en nuestro país hay mucha necesidad de ayuda social, pero también, sobre todo, por la palabra del Señor. ¿Deseas colaborar con la SBP? Lo puedes hacer inscribiéndote como socio del Club SBP. Tu aporte es una ofrenda que permitirá llevar a cabo proyectos que realiza la Sociedad Bíblica como Alto a la Violencia, Pan de Vida y Campaña Lea la Biblia. Sé parte de estas hermosas obras aportando tan solo 30 nuevos soles semestrales, pero si aportas 50 nuevos soles, obtendrás tu suscripción por un año y también los siguientes beneficios: el 25% de descuento en tus compras que realices, el 35% en el mes de tus cumpleaños y hasta el 40% en cierrapuertas. Y si participas en los cursos de estudio bíblico o en los talleres de encuentro con la Biblia que se realizan mensualmente, obtendrás descuentos muy especiales. Claro, Alberto, y agradecer a esos socios colaboradores que constantemente nos apoyan en estos proyectos sociales. Ustedes bien saben que cada uno de esos aportes que ustedes realizan, ya sean los de 30 soles por 6 meses o los de 50 soles por un año, están contribuyendo a cada uno de esos proyectos sociales. Agradecerles exactamente a esos socios que constantemente nos apoyan, que el día de hoy cumplen años: a Víctor Castillo Tello, Marco Antonio Sandy Flores, Denise Tito Coica, Efraín Calderón Ruiz, Maldeni Víctor Vera Pizarro, Amelia Solano Mantilla, Magda Maldonado Albán, María Calderón Berrocal, María Chamuyumpe Guevara, Margarita Machiaco, Víctor Porras Fernández, Segundo Bazán Luján. Un afectuoso y caluroso saludo para todos ellos que constantemente nos apoyan con esos proyectos sociales, que las pasen increíble en el día de su cumpleaños. Y continuamos con el programa y seguimos con el esperado bloque de ciencias bíblicas, en el cual el día de hoy aprenderemos sobre libros apócrifos. Apócrifo es una palabra griega que significa escondido, secreto. Los libros apócrifos, tanto judíos como cristianos, no fueron incluidos por la Iglesia en el canon bíblico. Antes, en la Iglesia evangélica, a los libros deuterocanónicos se les llamaba apócrifos. Y como ya decíamos, todo este mes de mayo y todos los días del año es el mes de mamá, y por qué no mejor regalo que una Biblia devocional para la mujer. Contiene 52 semanas de devocionales. Destacadas mujeres de todo el mundo la escribieron para llenarla de gozo e inspiración a su vida cada día. Incluye un plan de lectura que le ayudará a leer la Biblia a un precio oferta de 70 soles. No te pierdas esta Biblia devocional para la mujer en este mes de mamá. Lo encuentras como siempre en la Casa de la Biblia. Estamos en la avenida Petit Thouars 969 Santa Beatriz, o llámanos con toda confianza al 433-0232. Somos la Casa de la Biblia, lo mejor en Biblias y ahora también en literatura. Ánimo, amiga oyente, amigo oyente, estás en tu programa La Biblia para Todos, de lunes a viernes de 8 a 8:30 de la mañana. Realmente gracias a Dios, a través de la radio podemos ingresar a tu hogar, acompañarte en casa, en el trabajo, en el medio de transporte, llevándote información de interés y alentando como siempre tu vida. Sí, Alberto, va pasando los minutos y el día de hoy en nuestro bloque de entrevistas tenemos a Daniel Córdoba, el cual nos trae un tema muy interesante: cómo estudiar el Antiguo Testamento. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido una vez más. Y es importante saber los métodos o las formas de cómo estudiar el Antiguo Testamento. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo les va? Felices acá de recibirlo y por supuesto siempre dándoles aportes valiosísimos a toda la audiencia que se acompaña del programa La Biblia para Todos. ¿Qué significa estudiar el Antiguo Testamento y por qué es importante? ¿Para qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿O por qué estudiarlo? ¿No? ¿Cómo estudiarlo? Es para entenderlo. Lo primero que tenemos que saber es que el Antiguo Testamento es una literatura, es decir, es un texto escrito. Y que es un texto escrito que nos ha venido de la antigüedad.
El Antiguo Testamento se ha escrito en un lapso de 1000 años más o menos, y de tal forma que ahora lo tenemos, y lo tenemos por supuesto en nuestra Biblia en castellano, pero lo que debemos entender es que principalmente este es un texto de esas características. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es verlo como que es un conjunto de libros, porque es un conjunto de libros, ¿no? Y es una biblioteca. Y solamente el que yo conozca o sepa que es así, entonces eso ya me da una dirección. Y lo segundo es para yo saber qué se está diciendo en el Antiguo Testamento, y eso es muy importante, porque cómo yo voy a entender, cómo yo voy a saber, cómo yo voy a hablar de un libro que es mi libro, forma parte de la Biblia por supuesto, y es palabra de Dios, porque es palabra de Dios, por eso es que es importante, ¿no? Si es que yo no lo entiendo primeramente, cuáles son sus condiciones, características. ¿Cuáles son los diversos problemas que una persona que quiere estudiar este libro encuentra mayormente? Bueno, los problemas que uno encuentra, yo podría decir que eso va a 2 niveles, ¿no? Es al nivel de el libro como resultado de un texto antiguo, en este caso un manuscrito, o manuscritos que fueron escritos originalmente en hebreo, cómo se mantuvo ese manuscrito a través del tiempo, porque si nos preguntamos ¿cuándo es que el Antiguo Testamento estuvo como obra ya que ha salido para que se lea? Y eso puede ser fácilmente al 300 antes de Cristo, más o menos por ahí alrededor. ¿Cómo se ha mantenido ese texto hasta nuestros días, hasta nuestro tiempo, o hasta el siglo pasado puede ser, en fin? ¿Y cómo es que ha llegado a nuestras versiones modernas, es decir, al español en este caso, o a otras lenguas? Ese es un nivel de estudio. El otro nivel de estudio que es importante para nuestras comunidades, para nuestra iglesia o nuestras iglesias, es qué dice el Antiguo Testamento, qué comunica, cuál es el mensaje. Y entonces ahí tendríamos los 2 niveles. Un nivel que sería más para ya iniciados, es decir, los especialistas del ramo, es decir, del Antiguo Testamento, que tienen que aprender hebreo, filología, traducción, todas esas ciencias que están alrededor del texto como manuscrito. Pero el otro nivel sería lo que vamos a aconsejar, lo que estamos aconsejando, es decir, entender al Antiguo Testamento como un libro de la antigüedad, pero que tiene un mensaje importante porque es palabra de Dios. Entonces, por ahí estarían las dificultades que se pueden salvar muy bien en este tiempo, sin ninguna dificultad. Tenemos muchas ayudas para ello, ¿no? Ahora, Daniel, ¿cómo está relacionado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Habla de Jesús? Sí. Precisamente la unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el Señor Jesús. Porque hay que explicar que el Antiguo Testamento es el resultado de la experiencia del pueblo de Israel con Dios, con Jehová o con Yahvé, en donde este pueblo entiende a Dios, Dios se revela y surge, como diríamos después, los que estudiamos la Biblia y en teología, la cosmovisión bíblica. Es decir, ¿cómo entiende el pueblo de Israel a Dios, al mundo? ¿Cómo entiende las dificultades y problemas alrededor como pueblo, la vida misma? Lo que tiene que ver con las costumbres, las formas culturales, la cuestión económica, social, en fin, ¿no? Cómo se concibe la familia, en fin. Todo eso es una cosmovisión bíblica que en el Nuevo Testamento va a ser coronado, si se podría decir, expresado como salvación en el Señor Jesús. Entonces, desde el Nuevo Testamento nosotros leemos ya una palabra, lo que llamamos en teología profecía sobre Jesús, que se habla sobre Jesús. Y el Nuevo Testamento corona el Antiguo Testamento, pero
no hay que dejar de lado que el Antiguo Testamento es una cosmovisión. Si yo quiero conocer de Dios, Jehová, si yo quiero de saber de su creación, si yo quiero de saber qué es lo que quiere para las sociedades en el mundo, yo tengo que ir al Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento lo complementa muy bien. Y creo que nuestros amigos oyentes que nos escuchan el día de hoy estarán muy interesados en saber que no solamente el Antiguo Testamento es o puede ser estudiado por los especialistas, como usted lo reiteraba y lo decía, hay una manera de estudiarlo y puede ser abierta para cualquier persona que quiera tener la palabra dentro de ella, ¿verdad? Claro, porque la labor de hacer entendible ese texto antiguo que ha sido escrito en hebreo con unas partecitas en arameo y que ha pasado por tantas vicisitudes, ya lo han hecho los traductores, en este caso los intérpretes, ¿no?, los especialistas, para ponérnoslo en una Biblia en español muy bien hecha, muy bien diagramada, muy bien expresada, con nota. Yo me maravillo de cómo hay las Biblias hoy día. Yo comencé a leer la Biblia el 78 y bueno, ahí me compré mi Reina Valera del 60, que no tenía notas, ¿no? Y todavía no salían las Biblias de estudio, una por ahí, pero nada más. Pero de ahí a esta parte tenemos unas ayudas increíbles realmente. Entonces, cualquiera que puede comenzar a leer el Antiguo Testamento lo puede entender, solamente que tiene que tener en cuenta algunos aspectos, y son esos aspectos de su historia, de que es una cultura diferente, de que hay aspectos de la cultura judía que no son las nuestras, de sitios de la geografía, en este caso de Israel, del próximo Medio Oriente antiguo, de las formas como se ha puesto por escrito un mensaje que quienes vemos esto constantemente se puede dividir en 4 partes: pentateuco, históricos, proféticos, poéticos, sapienciales, que precisamente son las pautas que se da cuando se enseña o se propone o se divulga de cómo entender el Antiguo Testamento. Daniel, y para ir ya un poco precisando sobre el tema, ¿cómo debe iniciar el estudio del Antiguo Testamento el nuevo creyente, la escuela bíblica de la iglesia o un instituto bíblico? Mi consejo es que aquel que se va a iniciar en la lectura del Antiguo Testamento, en este caso de la Biblia, ¿no?, lo haga con aquellos relatos narrativos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos relatos narrativos. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a historias como la de José, por ejemplo. Puedo seguir qué pasa con Moisés, o con Abraham, o con David, o con Josué, o con Débora, con estos grandes personajes, pero que son parte de la revelación de Dios en los diferentes momentos de la historia de Israel, que es la historia de la salvación también. Y así yo me voy a iniciar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los personajes y los hechos van a expresar los diferentes momentos que ha vivido el pueblo de Israel en recepcionar o recibir esa revelación de Jehová o de Yahvé, de Dios. Y de allí puedo pasar ya a otros libros que son un poquito más, no complicados, pero digamos que toda literatura, si me hace referencia a un hecho como ya pasado, como que ya sucedió, yo primero tengo que saber ese hecho. Y entonces sigo leyendo, ¿no?, como que ya yo conozco a qué se está refiriendo lo que me está diciendo el texto, por eso, más que todo, ¿no? Y eso sería para los nuevos creyentes. Para las escuelas bíblicas, bueno, como se hace ahora en las escuelas dominicales o en las escuelas bíblicas, no relatar las historias, los personajes, porque son más pintorescos, más precisos, más específicos, y tiene que ver también con la experiencia propia de los que están estudiando en la escuela bíblica, que es un nivel, ustedes saben, niños, adolescentes, jóvenes, en fin, y en las escuelas bíblicas debe estudiarse definitivamente por partes: Pentateuco, históricos, poéticos y sapienciales, ¿no?
pero de todas maneras es necesario tener también un complemento, quizás el cual puede enriquecer un poco más la lectura de este Antiguo Testamento. Y justamente hablando de complementar un poco más, este 23 de mayo hay un taller de cómo estudiar el Antiguo Testamento, el cual va a ser dado por el ponente Edesio Sánchez. ¿Nos puede comentar acerca de él? Claro que sí, yo recomendaría que deje alguna actividad, si ha tenido ya planificado, ¿no?, para ir a este taller de Edesio. Edesio es un biblista reconocido, el doctor en Biblia, pero no porque sea doctor, sino más importante porque tiene una experiencia ardua en el estudio del Antiguo Testamento. Ha enseñado en muchos seminarios en varias partes de América Latina y del norte, de Norteamérica, y está en esa labor de siempre. Aparte es un asesor de sociedades bíblicas y lo conocemos. Tiene un buen método y todo esto que hemos hablado y mucho más, él lo va a explicar en este taller que él va a dar el 23. Y también yo diría que hay que hacerse de una buena Biblia, de un buen diccionario bíblico, ¿no?, y de un buen atlas, una concordancia si es posible. ¿A quiénes está dirigido este taller? Está dirigido a todos. Es amplio, es para el público en general. Es decir, cuando decimos el público en general, los hermanos, las hermanas de la iglesia que quieran capacitarse, pero también para el liderazgo medio y para algún pastor, algún profesor de Antiguo Testamento que quiere hacerse de algunos tips que siempre se van dando, claro. Ya lo sabe entonces, amiga oyente, amigo oyente, no se pierda este taller Cómo estudiar el Antiguo Testamento, dirigido por Edesio Sánchez, este 23 de mayo, de 6 de la tarde a 9 de la noche, donde usted encontrará las pautas muy importantes para realizar este estudio valiosísimo del Antiguo Testamento. Este taller se llevará a cabo en la avenida Bolívar 635 en Pueblo Libre, y por supuesto ustedes pueden comunicarse para mayor información al 433-5815, anexo 111, para que coordinen con la señorita Amparo y también con Leticia Vicente. Taller Cómo estudiar el Antiguo Testamento, este 23 de mayo en la UAI de Pueblo Libre. No se lo pierdan. Daniel, como siempre, muy reconocidos con tu presencia, tu aporte a nuestra audiencia, de tratar estos temas que van a preparar más al creyente y poder llevar a cabo una mejor familia, aportar más a su entorno, como dice la palabra del Señor, ser luz y sal en esta tierra. Gracias, Alberto. Gracias, Mayra. Gracias, pastor, ha sido muy interesante. Ya saben, entonces, acudir a este taller, y les quiero compartir antes de irnos un proverbio: más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que van en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta el día de mañana y muchas bendiciones. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.